tardes, profesora. Mi nombre es José Grados Velázquez. En esta ocasión le voy a presentar mi calendario psicológico. Ahí me han tocado los meses de enero, febrero, marzo y abril. Los materiales que utilicé en este trabajo fueron un pedazo de cartón sacado de una caja, una tapa de un viejo cuaderno, hojas de colores y un pasador de un viejo zapato. Por cada mes visto en este calendario les voy a relatar sobre 3 eventos, empezando por enero. El 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Según la OMS, la depresión se trata de un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. En enero de 1753 fallece George Berkeley, quien propuso una teoría del monismo mental en la que afirma que la realidad es fundamentalmente mental y que el mundo físico es un constructo derivado. Sostenía que el escepticismo surge cuando la experiencia o las sensaciones se encuentran desligadas de los objetos. El 18 de enero de 1911 muere Francis Galton, psicólogo y hombre de muchas ciencias que dedicó mayor parte de sus investigaciones a medir la inteligencia humana. Aportó el método biométrico utilizado en la actualidad en las ciencias biológicas. El 7 de febrero de 1870 nace Alfred Adler, quien fundó la psicología individual. Esta decía, a diferencia de Freud, que el hombre tenía posibilidades de mejorarse y progresar en la vida, de reducir sus problemas y con el tiempo llegar a un ajuste casi perfecto del proceso vital. El 10 de febrero de 1650 muere René Descartes, quien planteó que lo que se debe estudiar es la conciencia de forma dualista, en lugar del alma, y propuso la razón como medio para adquirir conocimiento. Esto bajo la premisa, pienso luego existo. El 18 de febrero se celebra el Día Mundial del Síndrome de Asperger, con el objetivo de hacer visible el colectivo y sus necesidades, y concientizar la opinión pública. Se celebra desde el 2007. Muere Santo Tomás de Aquino el 7 de marzo de 1274. Estableció de forma firme el escolasticismo, que trató de usar la razón humana como medio para comprender la fe religiosa y lo sobrenatural de ésta. Nace Franz Joseph Gall en 1758, creador de la frenología, que relacionaba el comportamiento y la personalidad de los individuos con la morfología de las distintas partes de su cerebro, y en consecuencia también del cráneo. El Día Mundial del Sueño se celebra cada tercer viernes de marzo, desde el 2008, con el propósito de celebrar los beneficios de un sueño saludable y llamar la atención sobre los problemas relacionados con los trastornos del sueño. Nace Abraham Maslow en 1908. Fue un psicólogo y teórico estadounidense que destacó en el estudio de las necesidades humanas. Fue uno de los principales impulsores de la psicología humanista. El 2 de abril se celebra el Día del Autismo. Se creó por la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo. El 30 de abril se celebra el Día del Psicólogo en el Perú. Se estableció en 1980, al crearse el Colegio de Psicólogos del Perú. En este tiempo de emergencia nacional por el COVID-19, se agradece a los psicólogos peruanos que velan por la salud pública y mental de los ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo de nuestro país. Gracias por la atención. Buen día, profesora. Buen día, compañeros. En estos momentos les vengo a platicar sobre mi calendario, en el cual me tocaron los meses de mayo, junio, julio y agosto. Mes de mayo. Sigmund Freud. Nació el 6 de mayo de 1856. Fue médico neurólogo doctorado en fisiología, creador del psicoanálisis. En su infancia se trasladó con su familia a Viena, donde realizó sus estudios y desarrolló su labor profesional hasta su exilio en Londres, donde falleció el 23 de septiembre de 1939.
Aportes. Fue padre del psicoanálisis, descubrió la vía psíquica en el inconsciente. Otro de los aportes, para comprender al hombre como entidad compleja, fue la distinción entre ello, yo y el superyo. Erik Erikson nació el 12 de mayo de 1902. Fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán. Tras estudiar arte en su juventud, conoció a Anna Freud, por influencia de la cual se estableció en Viena y se vinculó al movimiento psicoanalítico. En 1933 emigró a Estados Unidos, donde estudió la influencia cultural en el desarrollo psicológico, trabajando con niños de diversas reservas indias. Aportes. Aportó la teoría del psicoanálisis del desarrollo en la psicología evolutiva. La teoría del desarrollo de la personalidad la denominó teoría psicosocial. Mes de junio. Jean-Paul Sartre. Nació el 21 de junio de 1905. Fue filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. Exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó explicado en una carta. Aportes. Creador del psicoanálisis existencial. Se encargó de estudiar al hombre en lo concreto, con psicoterapias en orientaciones existenciales. Virginia Satir. Nació el 26 de junio de 1916 en Estados Unidos. Es recordada como una mujer autodidacta. También es conocida por crear el modelo de proceso de cambio de Virginia Satir, desarrollado a través de estudios clínicos. Aportes. Pionera en la terapia familiar. Creó el modelo del proceso de cambio de Virginia Satir. Mes de julio. Alfred Binet. Nació el 8 de julio de 1857 en Niza bajo el nombre de Alfredo Binetti. Es el único hijo de un médico y un artista. Fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Inició estudios de Derecho, pero atraído por los trabajos sobre la hipnosis, abandonó la carrera de leyes y se dedicó por entero, a partir de 1878, a los estudios médicos científicos en el Hospital de la Salpêtrière de París. Aportes. Considerado el padre del test de la inteligencia. Creó el primer test en el que diseñó una escala de medida de la inteligencia. Aportó la psicología experimental, psicométrica, a la psicología diferencial como diseñador del test de predicción de rendimiento escolar. Carl Jung. Nació el 26 de julio de 1875. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fue fundador de la escuela psicoanalítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Aportes. Aportó el inconsciente colectivo, el proceso en que la persona crea en sí mismo. Su último trabajo fue el aporte de aproximación al inconsciente. Mes de agosto. Wilhelm Wundt. Nació el 16 de agosto de 1832. Fue un fisiólogo alemán, profesor de la prestigiosa Universidad de Heisenberg. A Wundt se le consideraba el padre del estructuralismo y de la psicología experimental o empírica. Aportes. Fundó el primer laboratorio en Leipzig de psicología experimental en 1879. Estudió la psicología experimental como inductiva o fisiológica. Además, aportó el método de la psicología experimental. John Locke. Nació el 29 de agosto de 1632. Fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Aportes. Aportó el conocimiento de la mente humana. Afirmaba que los humanos son los únicos capaces de producir el lenguaje. Decía que un niño tenía personalidad y capacidades innatas. Buenas tardes, profesora. Hoy les vengo a exponer sobre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hoy les vengo a hablar sobre el mes de septiembre y de algunas fechas. Tenemos el 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización, que inició en 1967. Se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad.
y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de la alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. Luego tenemos el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre y inició en 2003. Esta organización por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, el objetivo de esta jornada, que copatrocina la OMS, es demostrar que estos actos se pueden prevenir. Luego tenemos el 23 de septiembre, que falleció Sigmund Freud en 1939. Freud fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. La principal contribución de Freud fue la creación de un enfoque radicalmente nuevo en la comprensión de la personalidad humana, al demostrar la existencia y poder de la inconsciente. Ahora les voy a hablar sobre el mes de octubre, y comencemos con el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, que comenzó en 1994. Es el recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta. Y luego tenemos a Elizabeth Loftus. Es una matemática y psicóloga estadounidense que trabaja en el ámbito de la memoria humana y cómo ésta se puede modificar. Nació el 16 de octubre de 1994. Se destaca por sus diversas aportaciones en el área de criminología y la psicología social, teniendo como eje central el estudio de los procesos de fijación y consolidación. Elizabeth Loftus es pionera en el estudio de las falsas memorias. Empezó a enfocarse en el estudio empírico del testimonio ofrecido por testigos a través del paradigma de la información engañosa. Luego tenemos a Harry Harlow, que nació el 31 de octubre de 1905 y mejor conocido por su experimento de separación materna, necesidades de dependencia y aislamiento social con monos. El resultado le dio razón a Bowlby. Las crías mostraban una clara tendencia a estar aferrados al muñeco de felpa. Parecía que los monos satisfacían una necesidad de cuidado, afecto y protección con la madre de felpa, muñeco, a pesar de no proporcionar comida. 17 de septiembre de 1896, que nació Lev Vygotsky. Fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórica cultural y, claro, precursor de la neurología soviética. Vygotsky denominó andamiaje al proceso por el cual un adulto ayuda a un niño a llevar a cabo una tarea determinada. Y ahora tenemos el 18 de noviembre de 1887, que falleció Gustav Fechner. Fue un filósofo psicólogo nacido en Gross Sachsen, conocido por formular una ecuación para cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada. Fechner siguió los estudios empezados por Ernest Weber, que tras múltiples estudios concluyó que existen 3 tipos de umbrales en la cual la percepción de las sensaciones. Y comencemos con el 3 de diciembre en 1895 con Anna Freud. Anna Freud fue una psicoanalista de infancia. Es la 6ª y última hija de Sigmund Freud. Anna empieza a psicoanalizarse con su padre y controvertido análisis que se extendió. Revisemos en este trabajo su vida y sus trabajos más importantes.
resaltando sus aportaciones a la psicología del ego y las controversias que tuvo con Melanie Klein. El trabajo de Anna Freud hizo especial hincapié en las funciones del yo durante el desarrollo de la personalidad y en los mecanismos de defensa que se ponen en marcha para ajustar las pulsiones de ello a las demandas del superyo. Y ahora tenemos el 4 de diciembre 1925, que nació Albert Bandura, psicólogo más conocido de la historia de las ciencias del comportamiento humano, obstante al honor de ser reconocido como el psicólogo vivo más importante y se la ha comparado con otros. Albert Bandura también centró el foco de sus estudios sobre los procesos del aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno. También ha hecho teoría del aprendizaje social, concepto de autoeficacia y experimento del muñeco bobo, y teoría del autoconcepto. Y por último, tenemos el 25 de diciembre, que falleció Karl Abraham en 1925. Karl Abraham fue un psicoanalista alemán, uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud, con quien mantuvo correspondencia. En una ocasión, Freud se refirió a él como mi mejor alumno. En 1910 fundó la Sociedad de Psicoanálisis de Berlín. Sus principales contribuciones se refieren a las primeras fases del desarrollo psicosexual. En 1912 hizo otro aporte al psicoanálisis aplicado, un artículo sobre el faraón Amenhotep V, innovador religioso a quien Freud también haría referencia en su libro sobre Moisés y el monoteísmo. Muchas gracias, fue un gusto haber expuesto para usted, profesora.